Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grison. Es muy conocido el trato que dieron los japoneses a los prisioneros aliados, que incluso se han hecho películas de gran éxito como El puente sobre el río Kwai, Feliz Navidad Mr. Lawrence, o la más reciente, Unbroken, que cuenta la historia del atleta olímpico Luis Zamperini. Pero lo cierto es que se sabe bastante poco sobre lo que hicieron los aliados, salvo alguna pequeña referencia en alguna película o serie como puede ser The Pacific. Los soldados aliados en los terrenos de Asia y en el Pacífico mataron a soldados japoneses que intentaban rendirse, o después incluso de que se hubieran rendido. El historiador experto en la Guerra del Pacífico, John W. Dower, afirma que en los últimos años de la guerra contra Japón se había formado un cierto ciclo vicioso en el que la renuencia de Japón a rendirse se había engranado horriblemente con el desinterés de los aliados en hacer prisioneros. Por otro lado, afirma que a la mayoría del personal japonés se le dijo que serían asesinados o bien torturados si caían en manos de los aliados, y que en consecuencia la mayoría luchó a muerte o se suicidó para evitar ser capturado, además del deshonor que suponía la derrota y la rendición. De hecho, el código japonés sobre el servicio en el campo de batalla dejaba claro que rendirse no era una opción. Si bien no era una política, digamos, oficial para el personal aliado el no tomar prisioneros, esto llegó a todo el campo de batalla de Asia y era una práctica bastante habitual. También hubo informes generalizados en el momento en el que los prisioneros japoneses mataron a personal médico y a guardias aliados con armas escondidas después de haberse rendido, lo que llevó a muchos soldados aliados a pensar que era demasiado peligroso hacer prisioneros. Los soldados estadounidenses en el Pacífico a menudo deliberadamente asesinaban a soldados japoneses que se habían rendido, y que en muchos casos los japoneses que se convirtieron en prisioneros murieron en el acto o en camino hacia los campos de prisioneros. Era una práctica demasiado común entre las tropas estadounidenses no tomar prisioneros. De hecho, cuenta el historiador británico Niall Ferguson que un informe de 1943 prometía helado y 3 días de permiso para inducir a las tropas a no matar a los japoneses que se hubiesen rendido. Ferguson afirma que tales prácticas desempeñaban un papel en la proporción de prisioneros japoneses muertos a finales del año 44. Ese mismo año, los esfuerzos fueron tomados por los comandantes aliados para suprimir estas actitudes de no tomar prisioneros. Lo cierto es que estaba afectando a la recolección de información, ya que los pelotones estadounidenses sabían que, en el pasado, muchos de los soldados japoneses que se rendían, por lo general, portaban una bomba o una granada guardada en su ropa o en sus manos, se acercaban a los soldados americanos y las terminaban detonando. Así causaban bajas. Claro, las tropas de primera línea odiaban profundamente a los japoneses y no era fácil persuadirles para tomar o proteger a los prisioneros, ya que creían que los soldados aliados que se rindieron eran asesinados sin piedad por parte de los japoneses y que estos fingirían rendirse con el fin de realizar ataques por sorpresa. Entonces, teniendo en cuenta estas creencias, por otro lado basadas, por supuesto, en situaciones reales, los oficiales superiores se opusieron a la toma de prisioneros, aduciendo que se exponían innecesariamente a las tropas ante los prisioneros. Sin embargo, muchas veces los prisioneros nipones fueron fusilados durante el transporte, porque, en definitiva, eran demasiado molestos para llevarlos.
El historiador estadounidense James J. Weingartner atribuye el escaso número de japoneses prisioneros de guerra a dos factores importantes. Primero, ya lo hemos comentado también, la reticencia japonesa a rendirse. Y luego, que las tropas aliadas a menudo veían a los japoneses de la misma manera que, por ejemplo, los alemanes consideraban a los rusos. Los consideraban como infrahumanos, lo que los hacía indignos del normal trato otorgado a los prisioneros de guerra. Entre los australianos, el asesinato de los japoneses desarmados fue también algo común, y en muchas ocasiones era difícil de evitar la muerte de estos japoneses capturados antes de que pudieran ser interrogados. En este caso, según contó el aviador Charles Lindbergh, los australianos solían tirar a los reclusos desde aviones, diciendo que se habían suicidado. El general de división británico Paul Cullen indicó que el asesinato de prisioneros japoneses en la campaña del Camino de Kokoda era habitual, lo que demuestra que respecto a los británicos el comportamiento fue bastante similar. Por ejemplo, durante la campaña de Asia, durante el año 44, el 40º ejército del Reino Unido asesinó metódicamente y sin piedad a todos los japoneses, porque estaban enfurecidos por los casos de atrocidades contra sus propios heridos y prisioneros. El teniente general William Slim escribió que no se dio ni se pidió cuartel. Otra de las barbaridades realizadas por los soldados aliados fue la mutilación de japoneses muertos. Así que los cadáveres de soldados japoneses fueron profanados y mutilados. Por ejemplo, orinando sobre ellos, disparando sobre sus cadáveres, o bien tomando parte de sus cuerpos, como las orejas o incluso los cráneos, para utilizarlo básicamente como recuerdos o trofeos. Además, por supuesto, de hacer rapiña con sus objetos personales. Por ejemplo, eran muy codiciadas las espadas tradicionales que portaban principalmente los suboficiales y oficiales. Esta carroñera práctica ligada a la recogida de piezas de los cuerpos japoneses se dio a un nivel tal que las autoridades militares la consideran un auténtico problema, con lo cual fue muy comentado incluso hasta la prensa en aquellos tiempos por estadounidenses y por japoneses. Estos actos comenzaron muy temprano en la guerra, lo que provocó que en 1942, hacia finales del mes de septiembre más o menos, se tomaran acciones disciplinarias contra esa forma de obtención de recuerdos. Posiblemente, por las fechas, comenzó durante la batalla de Guadalcanal. Cuando los restos japoneses fueron repatriados, por ejemplo, de las Islas Marianas al finalizar la guerra, alrededor del 60% de esos cuerpos les faltaban los cráneos. Cualquiera de estas prácticas, tanto el asesinato de prisioneros de guerra como la profanación de sus cadáveres, desde luego son actos atroces y brutales, además de repugnantes. Y por supuesto fueron auténticas violaciones de las leyes de la guerra y de la Convención de Ginebra de 1929, la que, por cierto, los japoneses no habían firmado. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que comenta, que no cuesta nada, suscríbete y darle like. Y más historias como esta las podrás encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto en otra historia en La Trinchera.